La Unión Patriótica surge en mayo de 1985, producto del acuerdo del cese del fuego y paz, firmado por Belisario Betancur y las FARC. Este acuerdo permitiría que hicieran parte de este movimiento político, guerrilleros, y se iba a convertir en un frente amplio en el que se permitiría la diversidad de contenido, así a líderes democráticos sociales, líderes indígenas, estudiantes, etc. Dos de sus principales líderes y candidatos a la presidencia asesinados a manos de paramilitares fueron Bernardo Jaramillo Osa y Pardo Leal. Vamos a hacer una grave revelación. Un coronel cuyo nombre no recuerdo en este instante, pero está acantonado en el Caquetá, ante todo el mundo, sin ningún reato, expresó que su finalidad era exterminar uno a uno a los subversivos de la Unión Patriótica. De todo esto hay unas fuerzas minoritarias que quieren llevar a Colombia por el camino del fascismo, de unas fuerzas oscuras que no quieren ningún cambio, que quieren el statu quo en todo sentido. Yo pienso que con toda serenidad lo digo, y a veces con frialdad, de que yo sé que me van a asesinar, ¡Extra! Hace unos minutos se produjo un tiroteo en el puente aéreo de Bogotá. Fue herido a tiros el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Osa. Me encuentro en camino al Teatro La Candelaria para hacer 2 entrevistas. La primera a Francisco Martínez y la segunda a Patricia Ariza, ambos cofundadores y sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica. Ellos hablan hoy por quienes fueron silenciados. Crearemos conciencia y haremos memoria sobre este capítulo en la historia de Colombia, la esperanza y el anhelo que fue la Unión Patriótica para millones de colombianos quienes creyeron en una salida democrática al conflicto interno. Al sol, como a la cigarra, después de un año bajo la tierra. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Sí, yo fui fundador también del movimiento político Unión Patriótica, fui miembro de la Junta Directiva y de la Junta Directiva Nacional, y fue un movimiento que nació con mucha fuerza, con muchas ganas de trabajar por el país, de trabajar por el país y con el país, porque no éramos nosotros solos, un movimiento que tuvo mucha acogida en este país, pero las mismas fuerzas oscuras del Estado lo exterminaron en muy pocos años, y como todo el mundo lo sabe, fue unas masacres colectivas y masacres individuales o muertes individuales sorpresivas. Nosotros no estábamos preparados para semejante cosa que nos sucedió, que no alcanzamos a recoger un muerto cuando ya nos tocaba recoger 10, 5 o 6, y nos cogió sorpresivamente ese ataque del mismo Estado, porque sabemos que fueron del mismo Estado el que exterminó a la Unión Patriótica. Sí, aparte que es el único partido político de izquierda que tuvo tanto éxito y tanto apoyo del pueblo colombiano, porque era la esperanza para el pueblo colombiano para solucionar el conflicto que se estaba viviendo en ese entonces y que seguimos viviendo todavía. Pues esa esperanza que tuvo el pueblo y que tuvo mucha acogida, porque por primera vez nosotros llegamos al Congreso, teníamos mucha gente que nos seguía, el pueblo mismo nos seguía, el pueblo tenía una esperanza en ese movimiento patriótico, porque estábamos trabajando para mejorar este país y empezábamos a hacer cosas, y por esa cantidad de cosas que queríamos cambiar un poco el país para bien del pueblo y para bien de todos. Por esa razón fue que el Estado mismo intervino y por medio de sus fuerzas armadas y otras fuerzas oscuras acabó el movimiento político, acabó con la esperanza del pueblo, que aún no hemos podido respirar todavía, porque quizás está muy reciente o todavía no se ha pasado el tiempo para uno recuperarse de ese impacto tan grande que tuvimos con la matanza de tanta gente. Sí, bueno, ahora desde su perspectiva como actor, ¿no? ¿Cómo ha enfocado en sus obras y actuaciones este trágico momento que vivieron
los integrantes de la Unión Patriótica? Bueno, nosotros siempre hemos trabajado como por sucesos que han pasado en el país. Todavía sobre la Unión Patriótica nosotros no hemos hecho un trabajo en serio, así de una obra de teatro o de un trabajo que diga sobre la Unión Patriótica. Sin embargo, ya estamos empezando a hacer cosas. Patricia, por ejemplo, hizo una obra donde salen muchas víctimas de esta masacre tan horrible, y particularmente también sigo trabajando en ese mismo camino de recuperar la memoria, de no perder la memoria, porque me parece que sería lo último que podríamos perder nosotros si perdemos la memoria. Y aparte que estamos ya con el proceso de paz, es la manera para no volver a cometer los mismos errores y que sobre todo la gente sea consciente de que se deben dar esas garantías, y también es la gente participar en estos procesos. Sí, claro. Ahora con esta conversación que hay sobre la paz, nosotros pensamos que hay que tener el ingrediente de la tolerancia, porque si una parte se tolera y la otra no, no hay nada que hacer. Este movimiento de la Unión Patriótica nació también del movimiento guerrillero. Salió una propuesta del movimiento guerrillero en un momento en que estábamos hablando de paz, estábamos hablando de integración, de reconciliación, pero el mismo Estado con sus otras fuerzas que no son exactamente las que se estaba hablando de paz en esa época, no rechazaron todas estas cosas que le podían pasar al país. Entonces es una lección, porque incluso esos engaños vienen desde mucho atrás, ¿no? Porque también a Guadalupe Salcedo, que fue un guerrillero importante en este país, liberal, también lo mataron así, a engaños. Le dijeron que sí y después que no, porque hay entre el Estado también hay esa doble moral, unos que sí y otros que no, o los que no les interesa la paz, no la quieren hacer. Aquí en este país tenemos unas manos oscuras, unas manos negras que siempre tapan lo que se quiera hacer bueno para el país, porque no les interesa más la guerra, que es la que les da el negocio, que les paga el dinero, y especialmente a las fuerzas militares. No les interesa tener la paz, porque ¿qué hace un ejército tan grande si hay paz en este país? Entonces no tienen prebendas, no tienen regalos, no tienen vacaciones, no tendrían nada que hacer en un país en paz como este país tan bueno, tan grande y tan bonito. Entonces por eso siempre hay que aprender de las cosas pasadas. Ya nos había pasado incluso con la elección de Guadalupe Salcedo, que lo mataron a mansalva, ahora con la masacre de la Unión Patriótica. Entonces en estas conversaciones de paz yo creo que hay que tener cuidado en eso, y lo primero que habría que hacer es que las dos partes bajen las armas, pero si una parte la baja y la otra no, entonces no hay nada que hacer, porque así estamos en este país. La FARC quiere que sea un cese al fuego bilateral, pero el ejército que sea unilateral, y así no se puede. Parecería guerra absurda, pelea de tigre suelto con burro amarrado. Claro, aparte las FARC tienen que tener las garantías de que el ejército también va a cumplir el cese al fuego. Exacto. Y históricamente no tienen esa base para creer. No, es que nosotros ni los que están en las conversaciones de paz, pues, diría nosotros, porque todo el pueblo colombiano está con el deseo de paz, pero los militares no, porque no quieren bajar las armas, y así no se puede. Yo no puedo ser amigo suyo si usted me da una bofetada y me sigue dando, entonces ¿qué hacemos? No puede ser así. Tienen que ser las dos partes que se sienten de verdad a bajar las armas, en principio, porque también se puede negociar en medio de la guerra, pero es mucho más difícil, creo yo. Es mucho más difícil. Se puede negociar, bueno, ojalá lleguemos a una negociación
feliz para todos los colombianos, que necesitamos por lo menos, yo tengo 70 y tantos años y no he visto el momento, el día en que haya paz en este país, y le he deseado toda la vida. Yo nací en medio de la guerra del 45, de la Segunda Guerra Mundial, y sigo en guerra todavía. Son 75 años que tengo de estar en guerra. Claro, aparte también lo que usted decía de las fuerzas oscuras, esos sectores económicos quienes se aliaron con esas fuerzas oscuras para masacrar pueblos, por ejemplo, como Segovia. Sí, señor, así es. Todas las masacres que harán en este país no son de un solo lado, no son de un solo lado. Es pues diríamos de un solo lado, que es el lado de la derecha, de los reticentes a que haya la paz en este país. Entonces hay los grupos económicos, los grupos alzados en arma de otra parte, porque han habido paramilitares, han habido los militares mismos que no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno central a lo mejor, entonces hacen la otra fuerza y la hacen a oscuras, a espaldas quizás del mandatario, o también hay mandatarios que se ponen al servicio de todo ese y entonces forman un solo bloque que llegan a esta barbaridad de exterminar al pueblo. Es que es al pueblo el que están exterminando, o el que han exterminado, pues. Sí, quizás es tal vez un acto de violencia que diría yo que jamás en la historia pudo pensar que podría ocurrir, y que realmente es el único tan masivo en la historia, hasta, no sé, diría yo que del planeta, porque es que de la historia del mundo, porque fue masivo y fue también lo que se llama un crimen de Estado. Un crimen de Estado, exactamente, porque sí, han habido guerras y se enfrentan los unos con los otros y tienen fusiles de un lado y del otro, pero aquí fue a mansalva, pues le mandaban uno una papeleta y al otro día estaba muerto. Sí, le mandaban un aviso, pero era ya cuando estaba muerto le dejaban el papelito encima o a la marca, ¿sí? Y nos cogieron tan de sorpresa que fueron 2 años, 3 años que acabaron con el movimiento político de más de 3.000 o 5.000 personas que asesinaron, que masacraron, y ese es un crimen de Estado que aún todavía estamos en busca de la reparación. Exacto. Bueno, ahora vamos a remontarnos un poquito más sobre el origen y las circunstancias. Sí. Y viene la pregunta de en qué circunstancias, aparte de la circunstancia y del momento violento que vivía y que seguimos viviendo ahorita, en qué circunstancias se creó la Unión Patriótica. Bueno, en unas circunstancias difíciles, pero también con una esperanza muy grande, con una confianza del pueblo, que ahora sí, al fin vamos a tener la paz, que van a llegar al Congreso. Y sí, nombraron unos congresistas que fueron a ejercer de parte del Estado, pero esos congresistas también los empezaron a matar, los empezaron a acosar, los empezaron a manipular. Tan es así que, por ejemplo, uno de los que está en la mesa de diálogo hoy en La Habana, Iván Márquez, él fue congresista, y habían 2 de la FARC, 2 congresistas, no me acuerdo más, ¿sí? Pero empezaron a acosar, que el uno le tocó volarse para no sé qué parte, y el otro, Iván Márquez, se le tocó tomar un helicóptero, una avioneta, e irse para la montaña otra vez, porque no lo dejaron, porque lo tenían tan amenazado que no lo dejaron. Sin embargo, el pueblo siguió creyendo en que las palabras del presidente, las palabras de los ministros, de los militares, iba a ser una palabra seria, una palabra creyente, y el pueblo creyó, masivamente creyó, nosotros creímos masivamente que eso iba a ser así, y no fue así, fue todo lo contrario. Cuando estábamos todos encerrados, creyendo que la cosa es así, nos cayeron como sátrapas, y nos acabaron a todos, porque hasta la esperanza nuestra nos la acabaron. A mí
Yo también soy víctima porque me acabaron con todos mis compañeros de trabajo de la mesa directiva de la Unión Patriótica. Quedamos 2 o 3, no sé por qué razón. Quizás no teníamos tanta importancia, ni hacíamos tanto peligro, o el mismo peligro, pero como para escarmiento. Sí, es un episodio muy trágico, muy duro. Totalmente inolvidable, que la juventud no tiene que olvidar, tiene que conocer esa historia. Tiene que conocer esa historia, ese pedazo de la historia negra de Colombia, donde jamás habíamos pensado que esto podría suceder, sobre todo con unos presidentes que parecían quizás unas ovejas, pero quizás no tuvieron el carácter suficiente para poder parar la cosa, porque el Ejecutivo es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que puede poner y quitar cosas, pero si se acobarda, los otros están ahí encima, porque los militares no se descuidan. Claro. Sí, aparte era, bueno, aparentemente una salida y demostrar que en el Estado colombiano había democracia,